¿Alguna vez has sentido cómo se derrumba tu mundo en silencio, mientras finges que todo sigue igual? Hay traiciones que no se cometen con palabras, sino con ausencias. Hay hombres que no rompen promesas, pero sí miradas. Y hay heridas que no sangran, pero dejan un eco que te sigue respirando en el pecho. La traición no siempre llega como un acto, a veces llega como una renuncia. Y es ahí donde el alma de una mujer empieza a quebrarse, o a renacer. Dicen que el dolor destruye, pero eso solo lo dicen quienes jamás se atrevieron a tocar el fuego y seguir bailando. Una mujer fuerte no nace de los abrazos, sino de las grietas. Frida lo sabía. El amor que más duele es el que te obliga a elegir entre la piel que extrañas y la dignidad que te salva. Porque cuando un hombre traiciona, no solo traiciona el amor, traiciona el espejo donde ella aprendía a verse. Y es entonces, entre los restos de lo que fue, donde comienza la metamorfosis que nadie puede detener. Pero dime, ¿qué queda de una mujer cuando el amor se desmorona? ¿Qué queda cuando el cuerpo aún recuerda lo que el alma ya no soporta? Hay una frontera invisible entre la entrega y el abandono, y muchas la cruzan sin darse cuenta. Frida cruzó esa línea muchas veces, y en cada una de ellas descubrió algo distinto, que la belleza puede nacer del dolor, que la fuerza puede ser femenina y feroz al mismo tiempo, y que renacer no es volver a ser, es reinventarse con las propias cenizas. A veces, amar es una forma lenta de morir. Y otras veces, perder es la única manera de encontrarte. Nadie te lo dice, pero el corazón tiene su propio lenguaje de cicatrices, y cada una guarda un secreto. No hay traición que no esconda un despertar. Porque cuando todo se quiebra, lo único que queda en pie es lo que realmente eres. Y ahí, en ese instante suspendido entre el fin y el inicio, una mujer fuerte empieza a respirar por segunda vez. Este no es un relato de venganza. Es una autopsia del alma. Una exploración de lo que queda cuando el amor se pudre y la verdad florece. Frida lo pintó, lo vivió y lo gritó en silencio. Donde otros ven ruina, yo veo el nacimiento de otra piel. Pero la pregunta sigue abierta, ardiendo, esperando. ¿Cuántas veces puedes morir antes de renacer del todo? No apagues este fuego todavía. La respuesta aún respira en las sombras. El silencio después del grito. Hay un momento después del grito en el que todo parece detenerse. El aire pesa distinto, el cuerpo se vuelve ajeno, y el alma solo observa el desastre. No hay lágrimas, no hay rabia, solo un vacío que se extiende como una marea silenciosa. Esa es la verdadera traición, cuando ya no hay nada que romper porque todo dentro se ha derrumbado. Frida lo entendió en su carne. Ese instante en que el dolor se vuelve paisaje, y una aprende a respirar dentro de la ruina. Pero no todo vacío es ausencia. A veces el silencio no llega para borrar, sino para mostrar lo que nunca quisimos ver. Detrás del amor, detrás de las promesas, detrás del para siempre, se esconde la verdad cruda. Nadie puede salvarte más que tú. Y cuando el hombre traiciona, no hace más que revelar el espejo roto que ya llevabas dentro. Porque el amor, cuando se mira de cerca, no solo une, también desnuda. Hay mujeres que se hunden en ese abismo, creyendo que la herida es el final. Pero Frida pintaba desde ahí. Desde esa frontera entre la locura y la lucidez donde el dolor se transforma en color. No buscaba consuelo, buscaba sentido. Y es ahí donde comienza el renacimiento, cuando el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en una maestra. Porque el dolor, cuando se escucha sin miedo, revela lo que la mente siempre intentó callar. ¿Y si la traición no fuera una pérdida, sino una purificación? ¿Y si ese hombre que te rompió no vino a destruirte, sino a mostrarte lo que ya no debía seguir viviendo en ti? Hay dolores que llegan como verdugos, pero en realidad son parteras. Frida decía que el alma se rompe solo para dejar pasar más luz. Y esa luz, aunque arde, también cura. Cada mujer lleva un punto de quiebre y un punto de retorno. A veces coinciden. A veces, el mismo momento que te destruye es el que te abre la puerta. Y no hay forma de saberlo hasta que el alma decide mirar su herida de frente, sin maquillaje, sin orgullo, sin miedo. Ese es el comienzo del renacimiento, el instante en que decides no ser más víctima de lo que perdiste, sino guardiana de lo que aprendiste. Porque cuando ya no queda nadie que te salve, solo entonces descubres el poder que siempre estuvo en ti. Y ese descubrimiento no grita, no promete, no pide, simplemente arde, silencioso,
como una llama que se niega a morir. Es ahí, en ese fuego quieto, donde una mujer deja de llorar por lo que fue, y empieza a recordar quién es. La herida como puerta. Dicen que las heridas se cierran con el tiempo, pero Frida sabía que hay heridas que no deben cerrarse nunca, porque son las grietas por donde entra la verdad. Esa verdad que no llega con dulzura, sino con un filo que corta lo que ya no sirve. Y aunque duela, hay algo sagrado en mirar de frente lo que más temes. La herida no es castigo, es acceso. Es el lugar donde el alma se abre para recordarte que aún estás viva, que el dolor no vino a destruirte, sino a devolverte la conciencia de existir. Hay quienes huyen de su herida como si fuera una maldición. La cubren de distracciones, la llenan de ruido, la disfrazan de fortaleza. Pero mientras más la niegas, más te consume desde dentro. Frida la convertía en arte porque entendía que lo que no se expresa, se pudre. Que el dolor reprimido se convierte en sombra, y esa sombra, tarde o temprano, exige ser vista. Así, cada pincelada suya era una confesión sin palabras, un diálogo entre su alma rota y la eternidad. A veces el cuerpo grita lo que la voz calla. Un temblor, una enfermedad, una fiebre sin nombre. No todo lo que duele viene de fuera. Hay traiciones internas, autoinfligidas, silenciosas. Es cuando una se traiciona a sí misma para conservar un amor que ya no vibra, para mantener en pie una historia que ya no respira. Frida no solo fue traicionada por un hombre, fue traicionada por su propio deseo de ser amada. Pero también fue esa traición la que la empujó a reinventarse, a pintarse a sí misma una y otra vez, hasta reconocerse sin máscaras. ¿Y si el propósito de la herida fuera recordarte que mereces algo más grande? Cada cicatriz lleva un mensaje, pero no todas saben leerlo. Algunas mujeres lo interpretan como un fin, las fuertes, como una iniciación. Porque toda herida auténtica abre un umbral, del miedo al poder, del dolor a la sabiduría. Y cruzarlo no requiere valentía, sino rendición. Dejar de luchar contra lo inevitable y entregarte a lo que el alma te está mostrando. Frida lo hizo. Se convirtió en su propio lienzo, en su propio templo, en su propio testimonio. No buscó entender el porqué del dolor, sino el para qué. Y ahí está la diferencia entre sufrir y transformarse. Porque quien entiende su herida deja de ser víctima del pasado y se convierte en alquimista de sí misma. Cada lágrima se vuelve pigmento. Cada caída, una pincelada más en la obra que estás destinada a hacer. La herida no te debilita, te revela. Es la puerta que separa a la mujer que fuiste de la que estás naciendo. Y cuando decides cruzarla, no hay retorno. Ya no eres la que amó desde el miedo, sino la que ama desde la verdad. Y aunque duela, hay una belleza salvaje en aprender a amar así, con cicatrices, con memoria, con dignidad. Porque solo una mujer que ha sido rota puede comprender lo que significa estar entera. La belleza de la destrucción. Hay una belleza secreta en ver cómo algo se desmorona. Frida la conocía bien, ese instante en que lo que parecía eterno se quiebra en 1000 fragmentos y, aún así, algo dentro de ti no muere. Porque cuando todo lo que amabas se derrumba, descubres que no eras tus ruinas. La destrucción, aunque parezca cruel, tiene una dulzura que solo se revela cuando dejas de resistirte. Es el alma diciendo, ya no necesitas seguir fingiendo. Y en ese derrumbe, hay una ternura feroz. Una verdad desnuda. Una libertad que asusta. El mundo te enseñó a tener miedo de romperte. Te enseñó a mantener la compostura, a sonreír cuando sangras, a seguir amando aunque el amor ya no exista. Pero Frida desobedeció. Ella entendió que romperse es una forma de sinceridad, que nada puro florece donde todo se sostiene por apariencia. La destrucción no es el fin, es la limpieza del alma. Y aunque el fuego duela, purifica. No destruye por crueldad, sino por compasión, para que puedas volver a ti sin disfraces. A veces, en medio de las ruinas, algo se vuelve más nítido. Los colores, los sonidos, los recuerdos. Todo se amplifica, como si el universo quisiera asegurarse de que no te pierdas ningún detalle del aprendizaje. La destrucción no llega sola, llega con la promesa de la claridad. Frida pintaba sus dolores con una precisión que solo quien ha tocado el abismo puede tener. Cada fractura era una ventana hacia lo invisible, hacia ese lugar donde la belleza no depende de lo que tienes, sino de lo que te atreves a soltar.
¿Y si destruir no fuera perder, sino recordar? Hay cosas que solo se comprenden cuando caen. El amor, la fe, la identidad, el cuerpo. Todo eso que creías sólido es apenas una versión provisional de ti misma. Y cuando el fuego arrasa con lo viejo, lo hace porque tu alma ya pidió un cambio. Lo que duele no es la pérdida, lo que duele es la resistencia. Y cuando finalmente sueltas, algo se ilumina. Algo que siempre estuvo ahí, esperando que te atrevieras a mirar sin miedo. Frida lo decía sin palabras, en cada autorretrato donde se mostraba abierta, sangrante, pero soberana. Su belleza no estaba en esconder sus fracturas, sino en volverla símbolo. Porque cuando la destrucción se acepta, deja de ser tragedia y se convierte en arte. Y eso es lo que hace una mujer fuerte. Transforma el desastre en poesía, la pérdida en sabiduría, la herida en portal. No busca venganza, busca significado. No busca olvido, busca renacimiento. Y es ahí donde todo cambia. Cuando te atreves a ver belleza en lo que te rompió, ya nadie puede romperte igual. La destrucción deja de ser un enemigo y se vuelve tu aliada. Te enseña que la vida no se trata de conservarlo intacto, sino de amar lo imperfecto. Porque solo lo que ha sido quebrado puede reflejar la luz en todas sus direcciones. Y tú, mujer, eres ese espejo hecho de cicatrices que ahora brilla con una fuerza que el dolor jamás pudo apagar. El arte de renacer entre las cenizas. Renacer no es volver a ser la de antes. Es mirarte al espejo después del incendio y reconocer que ya no queda nada de aquella que amaba sin límites, que esperaba sin pausa, que entregaba sin medida. Es aceptar que la muerte simbólica ya ocurrió, y que lo único que queda es aprender a respirar en otro ritmo, con otro cuerpo, con otra mirada. Frida lo comprendió en su propia carne. No se trata de reconstruirse igual, sino de inventarse nueva, de crear belleza con lo que el fuego dejó. Renacer es un arte, y solo las que se han quemado saben hacerlo. A veces, el renacimiento comienza sin que te des cuenta. En una mañana cualquiera, al cepillarte el cabello, al mirar una herida que ya no duele tanto, al escuchar una canción que antes te desgarraba y ahora solo te acaricia. Es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible. El alma no renace en explosiones, renace en susurros. Y mientras más te resistes, más se alarga el duelo. Porque la resurrección no llega por fuerza, sino por rendición. Frida aprendió a rendirse al dolor hasta que dejó de dominarla. Y en ese gesto humilde, encontró su poder más puro. El fuego que destruyó lo viejo también purifica lo que queda. Cada lágrima que pensaste inútil fue un bautismo. Cada noche sin sueño, una iniciación. No renaces de lo que perdiste, renaces de lo que comprendiste al perder. Y cuando lo ves así, incluso el recuerdo más amargo se vuelve maestro. Frida lo sabía, el dolor solo se transforma cuando lo honras. No se trata de olvidarlo, sino de convertirlo en raíz. Porque lo que no se honra, se repite. Y lo que se abraza, se libera. Renacer también es elegir. Elegir no ser el eco de lo que te hicieron, sino la autora de lo que serás. Es atreverte a amar otra vez, no porque confíes en los demás, sino porque confías en ti. Es mirar tus cicatrices y decir, sí, esto soy, y aún así me amo. Frida pintó su dolor, pero también su deseo, su cuerpo, su fuego. En cada autorretrato había una afirmación silenciosa, sigo aquí. Y eso es renacer, resistir al olvido, reclamar tu existencia, aunque el mundo te quiera reducida a cenizas. Pero hay algo más. Renacer duele. No como antes, no con la misma intensidad, pero duele. Duele porque la luz también ciega al principio. Duele porque cada paso nuevo es un territorio desconocido. Duele porque la libertad pesa cuando vienes de la jaula. Frida lo aceptó con una lucidez brutal. La vida después de la muerte del amor es una forma distinta de estar viva. No se parece a la felicidad, pero huele a verdad. Y un día, sin saber cuándo ni cómo, descubres que ya no estás sobreviviendo, sino viviendo. Que el fuego que antes te consumía ahora te ilumina. Que el dolor que antes te partía ahora te sostiene. Ese es el milagro silencioso del renacimiento, cuando la ceniza deja de ser polvo y se convierte en semilla. Frida lo dijo sin decirlo, todo lo que arde, florece. El poder de amar después del dolor. Amar después del dolor es un acto de coraje. No porque sea fácil,
sino porque exige despojarte de todas las máscaras que el sufrimiento te obligó a usar. Frida lo entendió. El amor que llega después de la tormenta no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Ya no amas para ser elegida, amas porque elegiste permanecer viva. Y en ese gesto, tan simple y tan feroz, se esconde la alquimia más poderosa. Transformar el miedo en ternura, la desconfianza en entrega, el recuerdo en sabiduría. Pero para amar de nuevo hay que volver a confiar en la vida. No en las promesas, no en los cuerpos, no en los finales felices. Confiar en ese pulso invisible que te empuja a seguir respirando, incluso cuando el corazón parece cansado. Frida confiaba en la vida aun cuando le dolía, porque entendía que la existencia no le debía nada, y sin embargo, seguía ofreciéndole instantes de belleza. Amar después del dolor es aceptar esa contradicción, que el mundo puede seguir siendo cruel, y aún así, tú puedes seguir siendo amorosa. Hay un amor distinto que nace después del quiebre. Un amor más lento, más consciente, más salvaje. Ya no pide, observa. Ya no mendiga, ofrece. Ya no se aferra, permite. Frida lo expresaba con cada trazo, con cada autorretrato que era a la vez confesión y libertad. Amar, para ella, no era una debilidad, sino una rebelión. Era decir, a pesar de todo, sigo abierta. Porque cerrar el corazón después del dolor es fácil, lo valiente es mantenerlo vivo. ¿Y si amar otra vez fuera la forma más pura de venganza? No contra quien te hirió, sino contra el destino que quiso apagarte. Amar, aun sabiendo lo que duele, es desafiar al miedo. Es decirle al universo, me rompiste, pero sigo creando belleza. Frida lo hizo. Amó con los huesos fracturados, con la piel en guerra, con el alma incendiada. Y en esa entrega sin garantías, se convirtió en eternidad. Porque el amor que sobrevive al dolor ya no pertenece al mundo de los mortales, pertenece al arte, a lo inmortal, a lo sagrado. A veces, el poder de amar después del dolor no se mide en la intensidad del sentimiento, sino en la calma que deja, en la serenidad de saber que puedes dar sin perderte, que puedes sentir sin arrodillarte, que puedes elegir sin mendigar. Esa es la libertad que nace después de la caída, amar sin miedo al final. Frida lo demostró, no todo amor verdadero promete quedarse, pero todo amor auténtico deja una huella que el tiempo no puede borrar. Y así, sin que nadie lo note, el amor se convierte en tu nueva piel. No una armadura, sino una expansión. No un refugio, sino un horizonte. Ya no amas para que te amen, amas porque el amor es lo único que sobrevivió al incendio. Frida lo supo desde su primer trazo hasta su último suspiro. Quien ha amado y ha perdido, pero aún se atreve a amar, no solo vive, trasciende. Cuando el dolor se convierte en libertad, llega un momento en que el dolor deja de ser enemigo. Ya no te persigue, ya no te define. Simplemente está ahí, como una sombra que te acompaña, recordándote de dónde vienes, pero sin robarte el paso. Frida lo sabía, el sufrimiento no desaparece, se transforma. Se convierte en textura, en voz, en fuerza silenciosa. Y cuando lo aceptas sin resistencia, deja de encadenarte. El dolor deja de ser cárcel y se vuelve territorio. Ya no te arrastra, te sostiene. Porque lo comprendiste, la libertad no llega cuando cesa el dolor, sino cuando dejas de temerle. Y es entonces cuando todo cambia. Lo que antes pesaba, ahora impulsa. Lo que antes te rompía, ahora te da forma. Frida no fue libre porque dejó de sufrir, sino porque aprendió a convivir con su herida sin rendirle culto. Hizo del dolor un altar de belleza, una fuente de creación. Su libertad no fue un escape, fue una integración. Comprendió que la plenitud no está en sanar lo roto, sino en amar lo que sigue herido. Porque la libertad más profunda no es ausencia de dolor, es presencia de conciencia. Cuando el dolor se convierte en libertad, la vida adquiere otro sabor. Los días dejan de ser una espera y se vuelven experiencia. Ya no necesitas certezas, solo autenticidad. Ya no buscas explicaciones, solo presencia. Frida vivía así, mitad fuego, mitad calma. Pintaba con la herida abierta, pero sin esconderla. Porque entendió que la vulnerabilidad no es debilidad, es poder en estado puro. La mujer que ha abrazado su dolor ya no se defiende del mundo, lo atraviesa. ¿Y si la libertad no consistiera en volar lejos,
sino en no huir más? Hay una quietud que solo conocen quienes han llorado de verdad. Esa serenidad que llega cuando el alma se cansa de pelear contra sí misma. Frida habitó ese espacio, un punto entre el caos y la paz donde la vida se siente entera, aunque esté incompleta. Y desde ahí, todo cobra sentido. El amor, la pérdida, la traición. Todo fue parte del mismo ritual, recordarte quién eras antes del miedo. Hay un misterio en cada mujer que ha convertido su dolor en libertad. Una luz que no deslumbra, pero que guía. No es la euforia de quien vence, es la calma de quien comprende. Frida caminó con esa luz en los ojos. No necesitó perdonar a todos, solo a sí misma. Porque entendió que perdonarse es el acto supremo de libertad, soltar la expectativa de lo que debió ser y honrar lo que fue. En ese gesto, el alma se expande. Y al final, lo que queda no es la herida, sino la sabiduría que nació de ella. El dolor se vuelve raíz, la cicatriz se vuelve mapa, la vida se vuelve arte. Frida no buscó redención, buscó verdad. Y en esa búsqueda descubrió lo que toda mujer fuerte aprende tarde o temprano, que la verdadera libertad no es escapar del dolor, sino danzar con él sin perder el ritmo. Hay silencios que no apagan, solo cambian de forma. Después de tanto dolor, de tanta caída, algo dentro de ti ya no es el mismo. No se trata de olvidar ni de perdonar, sino de comprender. Comprender que la vida, como el arte, se alimenta de contrastes, del fuego y del agua, del amor y de la pérdida, de la herida y de la luz. Frida no fue un símbolo de sufrimiento, sino de transformación. Ella convirtió su propia ruina en lenguaje, su fragilidad en fuerza, su dolor en libertad. Y quizás ese sea el verdadero legado, no escapar de lo que duele, sino convertirlo en belleza. Porque todo lo que has vivido, cada traición, cada lágrima, cada renuncia, fue una pincelada más en el cuadro que ahora eres. Un cuadro imperfecto, pero vivo, inacabado, pero eterno. Así que si algo dentro de ti despertó, no lo calles. Si sentiste que esta historia te tocó en un punto que no sabías que existía, no te apartes. Déjala resonar. Deja que te incomode, que te acaricie, que te transforme. Frida no pintó para ser admirada, pintó para recordarte que tú también puedes renacer de tus propias cenizas. Que toda mujer traicionada lleva dentro una artista dormida, esperando su fuego. Y si este mensaje encendió algo en ti, no dejes que se apague aquí. Comparte esta llama, escribe lo que sentiste, suscríbete a este espacio para seguir viajando por las verdades que el alma calla. Porque este no es el final, es solo el primer respiro de quien ha decidido vivir con los ojos abiertos.